La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos al coloquio Futuro Sustentable. Agradezco la oportunidad de poderme dirigir a ustedes y que el día de hoy tratemos un gran tema que tenemos que abordar con destacados investigadores de esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Primeramente, quiero agradecer al presidente, a Marco Antonio Alfaro, la oportunidad de poder participar en la Feria Universitaria del Libro en su 34 edición. El día de hoy van a estar con nosotros los investigadores del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería del área académica de Biología, el doctor Numa Pompilio Pavón. Bienvenido, doctor Numa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Disculpen. Muy agradecido con la invitación para abordar este tema de suma importancia para todos. Muchas gracias. Gracias. Asimismo nos acompaña el doctor Sócrates López, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy, sabedores de que es un tema que te apasiona. Claro que sí, muchas gracias por la invitación a los organizadores de la feria, y qué bueno que hoy nuestra feria toma este tema de tal relevancia, que hoy está, en este momento, en esta fecha, está desbordadas las redes, los noticieros en torno precisamente a este tema que nuestra universidad está abordando y que ya tiene mucha experiencia. Te agradezco también, Otilio, la invitación, y al doctor Numa, pues, siempre es un gusto trabajar con él y participar como un gran experto que es él desde hace ya bastantes años. Muchas gracias, Sócrates, igualmente. Y su servidor, el doctor Otilio Arturo Acedo Sandoval, profesor investigador del área académica de Química. El tema que es el cambio climático, el cambio es generalizado, rápido, y se está intensificando en los últimos días. Y decirles a ustedes que depende de nosotros, el trabajo que hagamos como ciudadanía, como sociedad, es importante. Para tal motivo, le cedo el uso de la voz al doctor Numa Pavón, con la finalidad de que nos abra un contexto general sobre el cambio climático. Adelante, doctor. Muchas gracias de nuevo, doctor Otilio. Efectivamente, comparto con Sócrates toda esta visión de la urgencia e importancia que tiene el tema, pues para la vida en la Tierra y pues obviamente para la propia subsistencia del ser humano como tal. En estos relativamente pocos días, pues se ha movido mucha información al respecto, dado que recientemente se hizo un informe preliminar yéndonos hacia la sexta comunicación ante el IPCC, y en este informe, pues realmente no fue sorprendente, todo el mundo estábamos esperando que la situación realmente fuese intensificada y que pues las noticias pues obviamente no son nada buenas. Ya estamos alrededor del 1.1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Eso pues sí, ya es una alarma que tenemos que en principio difundir a toda la ciudadanía, y pues obviamente todos los tomadores de decisiones y los investigadores y en general toda la población tiene que tomar cartas en el asunto para atacarla. Me voy a permitir dar un contexto general para que todos estemos en la misma frecuencia, y voy a compartirles la pantalla para mostrarles algunas imágenes. Vamos hacia una reunión de lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas ante Cambio Climático para efectuarse en marzo del 2022,
Y ahora en agosto, les decía, pues sale este informe preliminar con estas noticias pues bastante pesimistas, dado que a pesar de muchos esfuerzos que se ha realizado en la comunidad internacional por parte de las diferentes países involucrados, pues no se ha logrado realmente generar un freno hacia el cambio climático. 1.1 grados centígrados realmente ya es una visión alarmante del calentamiento global. Además de otras situaciones que ya estamos siendo testigos. Claramente se observa el deshielo de los polos con su inminente efecto obviamente en el crecimiento del nivel del mar. Entonces, el cambio climático, pues en realidad podemos ver que es una relación relativamente simple en cuanto al incremento del dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, provenientes de actividades humanas, principalmente en la quema de combustibles fósiles, dado para la generación de energía y del transporte principalmente. Entonces, a medida que el dióxido de carbono ha incrementado en la atmósfera, de esa misma forma se ha incrementado la temperatura. Si partimos, digamos, de fechas preindustriales o de inicios de la industrialización masiva en el planeta, más o menos a fines del siglo XIX, pues observamos que los niveles de dióxido de carbono o dióxido de carbono equivalente, junto con gases como el óxido de nitrógeno, el metano y los clorofluorocarbonos, pues andaban alrededor de 320 partes por millón. Y de ahí se ha incrementado extraordinariamente hasta alcanzar a la fecha valores por encima de los 410, incluso ya batiendo el récord de 420 partes por millón. Y esto ha generado este incremento de 1.1 grados. Entonces, el llamado cambio climático tiene que ver en principio por un calentamiento de la Tierra, dado el efecto de invernadero y obviamente incrementado por el aumento de estos gases. Esto no es nada nuevo. Ya en 1950 hubo avisos por parte de la comunidad científica de que la quema de combustibles fósiles derivados del petróleo, obviamente, estaban incrementando estos gases y que esto iba a generar un incremento de temperatura. Estamos hablando de 70 años atrás y que, pues realmente, los tomadores de decisiones, obviamente me refiero a los presidentes de países, primeros ministros, etcétera, dada una mayor preocupación por los efectos de disminuir las emisiones por cuestiones más socioeconómicas, pues no han realizado propiamente acciones contundentes para reducir las emisiones. Hay muchísimos casos, obviamente, de reuniones donde pues se han firmado acuerdos, se han realizado, digamos, de alguna manera promesas de reducción, pero la realidad es que en los últimos 20 años, en lugar de disminuir, se ha incrementado el problema del calentamiento global. Vemos entonces que desde 1990 a la fecha, lo que observamos en la imagen es un incremento de todos los gases de efecto invernadero, pasando, les decía yo, en total alrededor de 40 gigatoneladas de dióxido de carbono, allá cerca de 60. Esto implica, pues obviamente, una acción mucho más intensa del efecto invernadero. Ahora bien, aunque es un problema planetario, que no estamos involucrados toda la población del mundo, los casi 8,000 millones de habitantes, en realidad, y hay que decirlo contundente, el problema está degenerado por dos grandes potencias que no han disminuido realmente sus emisiones, a pesar de que han firmado acuerdos como el de París en 2015, y obviamente, como se ve en la imagen, me estoy refiriendo a China y a Estados Unidos de América. Estos dos, pues realmente, pues son los de mayor porcentaje de emisiones, y aunque pues nosotros como país en vías de desarrollo, aunque México está en G20, pues lo que hagamos realmente no tiene tanta importancia significativa si disminuimos el resto de los países comparado
con las acciones de emisión que tienen estas grandes potencias, donde en particular China ha incrementado de manera extraordinaria sus emisiones. Y a partir de los acuerdos últimos, China dice, sí, voy a reducir mis emisiones, quizá llegando al nivel neutro o incluso a cero emisiones, pero hasta el año 2060. Y créanme que todas las proyecciones implican que ya no tenemos el tiempo para esperar a que estas grandes potencias, como pueden ser, como son China, Estados Unidos, y el tercer lugar, que es el conjunto de los países de la Unión Europea, disminuyen a cero emisiones o incluso a la mitad para tal fecha. Urge para poder mantener, digamos, condiciones manejables de temperatura, de incremento de temperatura por debajo de 2 grados, que al 2030 estas grandes potencias reduzcan para el 2030 por lo menos a la mitad, para que las proyecciones sean las más optimistas, que implicarían temperaturas que no rebasen los 2 grados. Pero estamos viendo que ya para el 2020, con datos obviamente previos, pues la temperatura ha incrementado 1.1 grados. En un libro que publicamos en la universidad ya hace un poco más de 10 años, hicimos un estudio precisamente del incremento de la temperatura a nivel local aquí en el estado de Hidalgo, y ya estábamos hablando de valores de incremento de 0.6 y 0.7 grados, 10 años atrás. Entonces, aunque es un problema obviamente global, tenemos repercusiones independientemente locales, independientemente del efecto planetario, y estas repercusiones locales pueden ser incluso mayores a las de los promedios planetarios. Es decir, una cuestión es reducir y mantener por la meta de la temperatura, de incremento de temperatura por debajo de 2 grados, y otra es que esa temperatura puede ser superior en algunas regiones, como por ejemplo ya las proyecciones que ahorita les voy a mostrar. ¿Qué realmente se está haciendo? Este es un informe del año pasado, donde vemos aquí los porcentajes de inversión en el Producto Interno Bruto de los diferentes países del G20, pues obviamente son los más emisores de todo el planeta. Y esta inversión en el PIB, ¿cómo se observa en cuanto al incremento, por un lado, de los dióxidos de carbono, en general de todos los gases de efecto invernadero, y de la reducción? Y en el caso de Alemania sí vemos un incremento en el presupuesto enfocado al ataque, digamos, de las emisiones, con una inversión pues, que puede llegar alrededor de 37% del PIB, donde pues sí vemos una reducción importante en las emisiones bajo diferentes escenarios, digamos, de proyecciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, con una, digamos, baja, en este caso de Alemania, una baja emisión. Sin embargo, en otros países del G20 no estamos viendo resultados a pesar de que haya realmente inversión contra las emisiones. Y bueno, pues el caso de China, donde pues realmente el presupuesto a comparación de Alemania es menor, hablamos de 10-5%, pues pues digamos con una nulo incremento, pero también con una nula reducción, más o menos del 1%, ¿no? Entonces no se está viendo un efecto realmente en China. Y en Estados Unidos, la inversión pues relativamente es importante, dado su PIB, pero con un incremento importante también de emisiones y muy baja reducción de emisiones. Otros países del G20, pues observamos también importantes inversiones con ciertos resultados, pero en el caso de Francia, pues alta emisión. Y bueno, en el caso de México, pues es el país del G20 con menos inversión contra la lucha, digamos, ante el cambio climático y pues obviamente para reducir emisiones. Lo que estamos teniendo es mayores emisiones y nula reducción. Entonces, lo que es importante resaltar, y me atrevo a decir, pues es que este problema no debe de ser sexenal,
se ha politizado muchísimo y yo creo que esa politización muy enfocada a la protección socioeconómica, muy nacionalista, pues ha impedido realmente tener resultados importantes en esta lucha, ¿no? Y pues ya no tenemos tiempo. Cada año se llevan reuniones, en el caso de la Convención Marco, las reuniones de las partes, se revisan los acuerdos, se ratifica, pero no está habiendo resultados. Y esto es lo que ahora, pues realmente mueve mucho la conciencia de los ciudadanos del mundo, pues porque estamos ya en 2021 y si para 2030 realmente no se hace una cuestión realmente significativa, pues la proyección implica los peores escenarios. Ya podemos hacer proyecciones basados en este informe, en diferentes, digamos, modelos. Yo aquí les muestro un modelo optimista, yéndonos hacia la visión, digamos, de esas proyecciones donde pues realmente estamos a nivel planetario haciendo acciones contundentes como la reducción de emisiones, incluso a cero, y pues a pesar de ello, vemos que pues realmente el cambio climático existe, ya está, y el incremento de temperaturas, por ejemplo, para la zona donde está nuestro país, pues realmente estaría alrededor de 1 a 1.5 grados bajo escenarios realmente optimistas. Repito, sin embargo, a pesar de este optimismo, sí apreciamos pues un incremento muy alto en la temperatura, llegando alrededor de 5 grados, pues en toda la parte del polo, y esta parte, pues obviamente este incremento pues está generando un deshielo, que en sí mismo va a provocar efectos, ¿no? Es obvio que al deshielo del polo puede tener en sí mismo repercusiones catastróficas, ¿no? Bajo escenarios optimistas. Pero bajo escenarios pesimistas, si no hacemos nada, realmente, si mantenemos esta tendencia de seguir incrementando las emisiones, pues el escenario es llegando en casi todo el planeta a valores de temperatura entre 5 y 6 grados centígrados, donde sí se pone en riesgo, no la vida en el planeta, pero seguramente la forma de vida de las sociedades desde el punto de vista no únicamente económico, sino de subsistencia, pues de la especie humana. Es tomando en cuenta la variable del número de días con temperaturas mayores de 35 grados bajo un escenario medio. Es decir, un escenario que implicaría alrededor de entre 2 y 3.5 grados de incremento global. Y lo que vemos es que en gran parte del continente africano y Sudamérica, el número de días puede ser mayor a 40 grados a 40 días con mayores de 35 grados centígrados, de días con 35 grados centígrados. Esto genera olas de calor. Las olas de calor provocan muertes. Ahora, en este momento, en Europa se están sufriendo olas de calor, principalmente en Italia, en Grecia, en parte de Francia, donde pues obviamente hay repercusiones de salud, aunado a otras como puede ser el mismo COVID, ¿no? La precipitación también va a cambiar, los regímenes de precipitación cambian, sin embargo hay mucha incertidumbre en los modelos, esto se ha marcado precisamente con estas líneas diagonales. Sin embargo, bajo escenarios, digamos, optimistas, en México se prevé una disminución de 10% de la lluvia con efectivamente un incremento de sequías que ya también estamos observando en algunas regiones. Por lo tanto, para terminar esta intervención, hay que decirlo fuertemente, la lucha parece que la estamos perdiendo contra la cuestión de las emisiones. Por eso es sumamente importante enfocarnos principalmente en los países de desarrollo como México, en generar estrategias de adaptación. El cambio climático puede mantenerse, digamos, en forma manejable, entre comillas, puede ser peor y por lo tanto tenemos que adaptarnos a él. Y entonces es fundamental generar esfuerzos para la adaptación. Por lo pronto, esto pensé ponerlo acá porque en el peor escenario, con un nivel
del mar, digamos, elevado, pues podemos perder muchas áreas. Y bueno, pues esto parece ciencia ficción, pero sí es posible, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Bastante interesante el tema que nos platica sobre el cambio climático, estos datos a nivel internacional y nacional, en donde desafortunadamente algunos países el Producto Interno Bruto, como en el caso de Alemania, el 40% le ponen, mientras que en México no llegamos ni a 1% del Producto Interno Bruto, y conocemos algunos datos que establece el INEGI, en donde la degradación de nuestros recursos, tanto de flora como de fauna, una degradación que representa el 8% del Producto Interno Bruto. Esto habla, de la situación que se vive no solamente en México, sino también a nivel mundial. Es un panorama crítico, usted ya lo mencionaba, el incremento de incendios, la pérdida de precipitación en más del 10%, y esto aunado a la pérdida de biodiversidad, que es también un factor determinante, como decía usted, la alimentación. ¿Qué va a pasar con la alimentación? Para eso yo le pediría al doctor Sócrates López el que nos aborde este tema y ampliar un poquito más. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Otilio. Te agradezco nuevamente la invitación a la FUL. Y bueno, dentro de este marco de participación que ha tenido el doctor Numa, creo que la serie de ideas de reflexión que yo les traigo y que quiero compartir con ustedes se embona, se armoniza perfectamente, ¿no? Sí, el doctor Numa nos ha planteado estos panoramas que, bueno, ya se están presentando, todos estos cambios en los climas, en la temperatura, y bueno, todo ello se va a derivar precisamente sobre las comunidades humanas, tal como lo señala también el doctor Numa, en el sentido de que hay esta gran duda de hacia dónde vamos, qué va a suceder, y una serie de elementos sobre sistemas biológicos, niveles del agua. Por cierto, el comentario último que hace el doctor Numa: va a desaparecer Acapulco bajo esta proyección. Acapulco, adiós, ya no tendremos playa. Y en fin, todos esos escenarios que tienen una alta probabilidad de que sucedan si continuamos haciendo lo mismo, si no intervenimos con acciones específicas y empezamos a diseñar toda una serie de acciones, políticas públicas, recursos, programas de acción, programas de intervención que den a partir de ya, como lo dijo el doctor Numa, estamos atrasados realmente, pero entonces a partir de ya tenemos que integrar precisamente todas estas acciones en todos los países, porque solo hay un solo planeta. Lo que sucede en China nos afecta a nosotros, lo que sucede en Alemania le va a afectar a Argentina, etcétera. Todo eso ya lo sabemos con mucha claridad, de que tenemos una sola casa, que es este planeta, y lo hemos descuidado y lo estamos destruyendo. Pero la fortuna que tenemos como Homo sapiens, como esta especie que ha sobrevivido, no solo deteriora el propio ambiente, sino también realmente tiene la capacidad de adaptarse, de transformar, de tomar decisiones, ¿no? Y este es el momento que reflexionemos todos estos elementos, ¿no? Nuestra universidad, afortunadamente, ha sido muy partícipe, ha aportado muchos elementos hoy al estado de Hidalgo y de alguna forma a México, en el sentido de ir construyendo toda una serie de investigaciones, estudios, definiciones de características del comportamiento de cambio climático, y nuestra universidad ha tenido por lo menos 3 grandes proyectos. En este momento estamos formalizando un 4º proyecto como universidad, precisamente que tiene el contexto central el cambio climático. Como le había mencionado el doctor Numa, este primer trabajo, que es de gran importancia para el estado de Hidalgo,
fue por primera vez construir la línea base de la que deben de partir todas las reflexiones. Tenemos que tener claro el inventario de gases, es decir, en pocas palabras, tenemos que saber el estado de Hidalgo, cuánto está aportando al mundo de dióxido de carbono, de metano, de óxido nitroso, de hidrofluorocarbonos, y de cómo está la composición de la calidad de su aire que hoy respiramos. Todas las gentes que nos están viendo están respirando ese mismo aire, y ese aire se compone de una serie de elementos que finalmente se concretan en lo que llamamos calidad del aire. Un segundo trabajo de gran importancia que acabamos de terminar es este que se llama la Estrategia de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático. Ese también lo diseñó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la primera obra del Programa Estatal de Acción. Lo coordinó precisamente aquí el doctor Numa con la doctora Otazo, con la participación tanto del doctor Otilio, del César Abelardo, un gran grupo muy amplio de gente que ha estado en este tema y cuyo resultados lograron culminar con este programa. Y esta estrategia fue más que nada dedicada en el sentido de qué debemos. Ya tenemos la línea base, ya tenemos el inventario, ya tenemos la ubicación exacta. Hay un trabajo fabuloso ahí que yo lo recomendaría, que es del doctor Numa con el doctor Sánchez, en el cual ellos hacen las proyecciones, de cómo se va a comportar el clima en los próximos, hacia el 2050 y hacia el 2080, con una serie de herramientas científicas y modelos matemáticos en un software. Ellos ya tienen exactamente cuál es la composición precisamente de la temperatura y de la precipitación en todo el territorio del estado de Hidalgo. Ese, a su vez, nosotros lo recuperamos en esta segunda obra, en la cual nos va a llevar finalmente dos puntos fundamentales. Diseñar una estrategia para mitigar y también esa misma estrategia llevarla para poder adaptarnos y fortalecer todos los sistemas humanos ambientales para poder precisamente revertir esa vulnerabilidad en la que estamos sometidos por este cambio climático a través precisamente de estrategias de adaptación. Y esto es lo que les voy a presentar en forma muy general. Por otro lado, algo de gran importancia es que desde el momento en que una nación firma estos acuerdos del Grupo 20 y que está de acuerdo en todos los resultados del IPCC, de este panel intergubernamental de expertos de cambio climático, tenemos que bajarlo a esos países y configurar una serie de leyes que den precisamente el fundamento de empezar a actuar para cumplir los compromisos. Es decir, México al firmar ya se fregó. Tiene que comprometerse a reducir la emisión de esos gases y México va a aportar mitigando ciertos gases y creando estrategias de adaptación, etcétera, para precisamente, a lo mejor, como lo dijo el doctor Numa, no lo vamos a poder revertir, pero sí podemos tomar medidas de tal forma que podemos detener en 1.1 esa temperatura, ¿no? Pero para esto tenemos que hacer muchas acciones, intercambiar muchos actores, creación de leyes, creación de políticas públicas que nos den la posibilidad y la certeza de hacia dónde debemos enfocarnos y focalizar todas estas acciones. Y esto es precisamente nuestra propuesta que hicimos en cuál es el aporte de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué tipo de gas tenemos en el estado de Hidalgo que más se está emitiendo? Lo más importante, ¿cuáles son las grandes fuentes que están emitiendo estos gases de efecto invernadero? Tenemos que localizar también el espacio físico. Si Huejutla está emitiendo, ¿qué gas? ¿Dónde está emitiendo? Tizayuca, Real del Monte, Pachuca, Tulancingo, Tula. Todo eso tenemos que tenerlo claro, el tipo de fuente, tipo de gas de efecto invernadero. Porque de esta forma vamos a tener los escenarios, los sectores, las regiones, tipo de población afectada y que puede intervenir además como actores principales en qué municipio. Para que a partir de ahí ya diseñemos esas estrategias
pero focalizadas sobre puntos específicos y que de esa forma podamos maximizar nuestros esfuerzos y que esa mitigación realmente esté perfectamente focalizada y enfocada. Y esto es lo que nosotros llamamos la estrategia de mitigación. Para esto desarrollamos dos grandes modelos para la mitigación y para la adaptación. El primer modelo, que es un modelo matemático estadístico, nos dio la posibilidad finalmente de identificar a detalle, con volúmenes de dióxido de carbono o volúmenes por toneladas de todos los gases de efecto invernadero, tanto también por su conversión a carbono equivalente, sin ningún problema. Entonces, ya podemos saber directamente cuáles son estas fuentes. Las fuentes, pues, son las fuentes que por ley se deben de aplicar, que es la relación o la visión del propio panel intergubernamental de expertos, como son los puntuales, móviles, áreas naturales, agriculturas, ganadería. Entonces, en estos se insertan todos los demás. Y tenemos los gases básicos o más importantes que generan precisamente esto llamado cambio climático. Finalmente, tenemos con claridad los gases, los ppm, el dióxido de sulfuro, dióxido de carbono, óxido nitroso, el metano o el dióxido de nitrógeno. ¿Cuáles van a ser estas posibilidades ya en sus niveles de incidencia a nivel municipal? ¿Qué tipo de gas? Sectores, fuentes, prioridad, niveles, potencia y población. Entonces, a partir de esto es como logramos estructurar la estrategia para que esa estrategia realmente no esté dispersa, sino que todos los actores, autoridades y legislación se concentren en una política pública potente, armonizada con la problemática ambiental y con la vida social, económica y política de esas poblaciones y comunidades humanas que están sufriendo esto. Y este es el resultado. Todo esto lo subimos a una plataforma en donde los municipios pueden entrar y accesar estos resultados, y a partir de estos resultados, ahora sí, vámonos, diseñamos nuestras estrategias de intervención, nuestras acciones de intervención, pero ya focalizadas. En este caso, les pusimos aquí el ejemplo. Este es Tula. Estos son los resultados del modelo corrido precisamente con los datos de Tula. Y en este caso vemos, por ejemplo, cómo el dióxido de carbono, lo pusimos además en un modelo de semáforo, en donde el centro es verde, no hay que intervenir mucho. Después un anillo siguiente de color amarillo, precaución. El siguiente anaranjado, intervenir fuertemente. Y un rojo que es alarmante y tenemos que investigar. Tula, ¿qué aporta al estado de Hidalgo? Tula, ¿qué aporta a México en cuanto a gases? Pues dióxido de carbono en forma intensa, y aquí podemos ver la parte de proporción que tenemos, el óxido nitroso, partículas, y el metano y el dióxido de nitrógeno, ¿no? Ya tenemos entonces, vámonos. Quiero pegarle al dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es el gas que más se emite en la región de Tula. Y ahora sí, vámonos, construimos la estrategia y vámonos para atrás, y entonces ya podemos definir planes de acción de intervención específicos y muy concretos con todos los escenarios, recursos, etcétera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con adaptabilidad o qué hemos hecho en nuestra universidad con la cuestión de adaptabilidad? Bueno, lo primero que construimos fue precisamente un indicador que nosotros llamamos indicador de riesgo, en el cual este indicador de riesgo, forma parte de las metodologías internacionales y del modelo del Sistema Nacional de Cambio Climático aquí en México, ¿no? Un sistema en donde tenemos que ver cuál es esa parte de vulnerabilidad social y económica que se enfrenta a esas comunidades. Tenemos que ver cómo está la serie de eventos climáticos y cuáles son los grandes costos. Si cae una tormenta, si cae un tornado, si hay periodo de estiaje o de mucho calor, cuántos son los costos para poder resarcir los daños. Y por otro lado, un sistema tercero que nosotros llamamos de vulnerabilidad por sectores: energía, agricultura, ganadería, turismo, salud, transporte, industria, comercio, agua y ciudades, que sería este panorama precisamente, el cual parte del documento que ya habíamos señalado que nuestra universidad ha construido precisamente para aportar a estas discusiones y que, los tomadores de decisiones se lo apropien y puedan decidir en forma correcta todos esos elementos, ¿no?
todo lo metimos y generamos un índice de riesgo. ¿Cuáles son los municipios, las regiones y las zonas de alto riesgo donde tenemos que incidir? Es este cuadrante superior derecho, en donde aparece Guasalingo, Xochicoatlán, Metepec, Yagualica, San Felipe, Orizatlán, Tlahuelipa, Xochitlán, Huautla, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo. ¿Sí? Este es nuestro grupo para enfocar y volver resilientes todos sus sistemas económicos, sociales, ambientales, de comunicación, de empleo, de reducir la pobreza, de mejorar la distribución de los recursos. Por lo tanto, ya tenemos completo nuestro modelo. Por un lado, sabemos qué gas tenemos que incidir sobre qué fuente, y por otro lado, sabemos dónde tenemos los sistemas vulnerables, qué territorio, qué población. Juntamos todo eso y entonces diseñamos en forma completa nuestra estrategia de mitigación y adaptación ante el cambio climático, y ya tomamos las decisiones correctas precisamente para armarnos un plan completo que dé la posibilidad de que podamos estar trabajando nosotros sobre los escenarios, la población, las regiones en forma correcta y de alto impacto. ¿Sí? Porque siempre yo pongo un ejemplo así, todos nos preocupamos por el clima y sí, que hay que hacer algo y todo eso. Y empiezan las grandes ideas, a veces hasta de funcionarios, hay que recolectar PET, hay que organizar la basura. Entonces, esta es una guía donde más tenemos que incidir. Sí hay que recolectar el PET, pero siempre y cuando logre mitigar determinado gas. Y aseguremos que si recolectamos el PET, sí va a tener un alto impacto al mitigar el gas y al fortalecer esas áreas vulnerables, esos sistemas y esa población vulnerable que tenemos, ¿no? Entonces, esto es lo que nuestra universidad ha estado desarrollando los últimos años con este grupo de investigadores, y que en este momento tuvimos la oportunidad de competir en una convocatoria para cambio climático. Competimos a nivel nacional a través de un fondo, el 03, que está en CONACYT, y los resultados nos los entregaron hace 8 días, y afortunadamente nuestra universidad ganó el siguiente proyecto, en la cual todo esto lo vamos a meter en una gran plataforma. Vamos a diseñar varios prototipos de mediciones de calidad del aire, las vamos a montar en las ciudades más importantes de las zonas metropolitanas de Hidalgo, es decir, vamos a poner una en Tula, una en Tulancingo y una en Pachuca, para enlazarlo junto con mediciones de temperatura, etcétera, con una estación de medición climática. Lo vamos a meter a unos algoritmos, lo vamos a meter en la plataforma y vamos a ir diseñando 15 programas de mitigación y adaptación ante el cambio climático a nivel municipal, que ningún estado lo va a tener hoy bajo nuestro modelo. Y por otro lado, vamos a construir los 3 planes de ordenamiento urbano para tener ciudades sostenibles, porque lo estamos relacionando también con los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a tener 3 grandes programas para tener 3 grandes ciudades en Hidalgo, que también sería por primera vez en México. Y estos 15 programas de mitigación y estos 3 planes de ordenamiento territorial van a ser la gran experiencia y el gran modelo que queremos aportar nosotros a México para la construcción de las políticas públicas, para la construcción de una gran agenda ambiental que realmente incida hoy sobre el cambio climático. Eso es lo que vamos a estar trabajando a futuro. Estas 2 obras las pueden bajar, entran a Semarnat Hidalgo y ahí están disponibles en forma virtual. Y acabamos de emitir publicar un libro que se llama Metodología a nivel municipal para la creación de los programas de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Con mucho gusto se los podemos compartir. Muchas gracias por esta invitación, y tenemos grandes retos nosotros los académicos para precisamente ordenar científicamente estas grandes líneas, esta gran agenda, en donde no va a ser responsabilidad nada más de nosotros, sino realmente todos los actores de la sociedad, de las sociedades humanas de México, de Hidalgo, tenemos que intervenir. Tenemos que poner mucha atención, porque como dijo el doctor Numa, la última emisión del IPCC sí nos muestra panoramas muy, muy graves, en donde sí, no queda de otra, tenemos que hacer algo. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor Sócrates, muy interesante
plática que nos das el día de hoy sobre este tema y decirle a las personas que hoy nos están acompañando en este coloquio de futuro sostenible de la 34 Feria Universitaria del Libro, comentarles que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no se preocupa, se ocupa, se está ocupando, y ahí están los resultados de los trabajos de destacados investigadores, no solamente del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, sino también hay que hablar del Instituto de Ciencias Agropecuarias, del Instituto de Artes, del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería y el de Económica Administrativas, que formamos un equipo grande, y además las 9 escuelas superiores en donde también se están desarrollando proyectos como el que mencionas y que hoy la universidad tiene ese reconocimiento, ser pioneros, ¿sí?, en un sistema que va a impactar no solamente a nivel estatal, sino nacional e internacional. Para ello, los seguimos invitando a ustedes que sigan escuchando las diferentes temáticas que se están abordando en este coloquio Futuro Sostenible. También decirles que el tiempo corre y el planeta no puede seguir esperando. Y como dice el doctor Sócrates, depende de nosotros. Por ahí se nos ha dicho bastante qué hacer para luchar en contra del cambio climático, y lo decía: reciclar, reutilizar, consumir de forma responsable, generar menos residuos. Sin embargo, se requiere un programa estatal. Sin embargo, aquí haré una pregunta para los dos, estatal y nacional. Una pregunta para los dos para que podamos discutir este tema más ampliamente. ¿Qué pasa con nuestro gobierno federal, que hay recorte en el presupuesto para la investigación? Le cedo la palabra al doctor Numa Pompilio Pavón. Muchas gracias. Miren, realmente todos estamos siendo testigos y observamos las noticias internacionales, y ahora con la pandemia, que parece que resurge un oscurantismo a nivel mundial con visiones realmente fuera de una realidad científica. Todos nosotros hemos visto alguna vez alguna película de estas de Hollywood, como Un día después de mañana, de estas películas, digamos, pues de casos dramáticos, climáticos, como por ejemplo esta que les menciono, donde está siempre un científico resaltando y poniendo las evidencias en manos de los tomadores de decisiones, los políticos, gobernantes, y siempre hay ese choque, ¿no?, entre una posición y la otra, donde hay una realmente situación de incredulidad, de que no llegan a, digamos, a sopesar las evidencias científicas. Y debo decirlo, mucho de esto es realmente una realidad. No es solo ciencia ficción, no son películas, nos enfrentamos realmente a posiciones contrarias ante evidencias dramáticas como la que se muestran ya en este informe 2021 sobre el clima. Y no solo México, nosotros vimos cómo el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de los acuerdos de París, que ahora Biden los ratifica. Y eso lo vemos también en algunas acciones en Brasil y ahora en México, donde pues sabemos también que la energía es sumamente importante y que la visión que se tiene ahora es usar combustóleo, usar carbono, y no se nota que hubiese políticas realmente hacia reducciones de emisiones. Está bien, México en particular realmente aporta el 1.6% de las emisiones globales, que es realmente muy poco en comparación de China y Estados Unidos. Sin embargo, como bien se dice, tenemos compromisos firmados con anterioridad para reducir emisiones, que se estaban llevando a cabo durante varios sexenios previos y que ahora vemos que no se tiene una voluntad para ello. Claro, existe presión internacional y de alguna manera esos compromisos se tienen que cumplir. Hasta ahora no se ve.
no se nota cómo. Y por lo tanto, pues vemos en ese sentido que el apoyo a la ciencia es mínimo, con un recorte impresionante en todo lo que es relacionado con ella. Y bueno, pues debo de resaltarlo y de subrayarlo como una especie de oscurantismo donde la ciencia es enemigo, es un enemigo y entonces pues no hay que hacerle caso. Y la realidad es que está la situación muy grave donde sí existen antecedentes de que sí se puede. Tenemos el caso de la desaparición de la capa de ozono en los 80, cuando se muestra que la emisión de los clorofluorocarbonados, principalmente derivados de la industria, por ejemplo, para refrigeración, se prohibieron rotundamente y esto permitió a la fecha que hubiese ya una recuperación de la capa de ozono, pero solamente teniendo acciones internacionales contundentes es que se puede llegar a buenas soluciones. Si seguimos esperando que cada país cumpla con sus, digamos, con sus compromisos de emisión y que lo haga en el tiempo que ellos quieran, 2060 en China, realmente las proyecciones muestran que para el 2080, 2100, estaremos bajo un escenario realmente dramático. Entonces, yo como investigador del tema, tengo el compromiso de decirles a todos los que me están escuchando y viendo en este momento que la situación se puede poner muy, muy dramática para la forma de vida del ser humano en el planeta. Y por lo tanto, no es una cuestión necesariamente del país o del Estado, es del planeta. Y tenemos que exigirle fuerte a todos nuestros gobernantes, no únicamente del país donde estemos, sino a nivel internacional, como como se están haciendo en algunos lugares, incluso jóvenes, se me fue ahorita el nombre de esta chica, no sé si recuerden, esta chica que está protestando fuertemente a nivel internacional. Nos faltan más líderes jóvenes que tomen esa batuta y que tomen esa posición, porque no hay tiempo, realmente no hay tiempo. Es extraordinario el trabajo que está haciendo Sócrates porque precisamente falta esa vinculación de una manera clara entre la ciencia y los gobiernos. Solamente así se podrán llevar acciones bien pensadas y reflexionadas, pues que permitan, como tú dices, como dices muy bien, mantener una resiliencia, una capacidad de soporte y por otro lado adaptarnos. Y para ello hay que tener en cuenta mucho un aspecto que como humanos tenemos a veces dificultad, que es ver el futuro. Cuando alguien le dice, mire, es que para 2100 va a estar así, va a estar canijo, ¿no? Entonces la gente dice, no, pues para 2100, pues yo ya no voy a estar. Y ahorita tengo que generar energía porque hoy me piden energía. Hoy me la demandan. Hoy me piden X y cuestiones relacionadas con la quema de combustibles fósiles. No puedo cambiar hoy a energías limpias, pero esa visión es muy a corto plazo, es muy del hoy, y entonces estamos poniendo en riesgo, pues, la humanidad y a nuestra descendencia. Así es. Gracias, doctor Sócrates. Muchas gracias, doctor. Coincido mucho con la visión del doctor Numa. Yo nada más complementaría de su opinión algunas cosas que me parecen de alta relevancia, ¿no? Yo creo que este problema que nos estamos enfrentando hoy, que vemos estos panoramas tan tristes, sobre todo en los modelos de intervención, diseño de acciones, inversión, etcétera, yo lo vería como una, no sé si segunda o tercera etapa a nivel mundial, en donde yo me puse a buscar últimamente, todo este año, he estado indagando, pues qué ha sucedido en los países, como Alemania, por ejemplo, cómo avanzó, a pesar de que ha metido mucha inversión y ha cambiado muchos eventos políticos y proyectos de investigación, tiene muchas dudas todavía la gente, ¿no? Por ejemplo, estos grandes molinos de viento que ustedes los encuentran en todas las autopistas alemanas y en las carreteras y todo esto,
ha estado haciendo balances de realmente qué está sucediendo, ¿no? Y este es un punto central en lo que llamamos la transición energética, ¿no? Es decir, en qué medida abandonamos la generación de energía por medio de energía fósil y la empezamos a transformar y a generar esta energía a través de energías limpias, ¿no? Fotoceldas solares, molinos de viento con generadores, etcétera, ¿no? Pero las alternativas también pues, son las hidroeléctricas, ¿no? Que son amigables al ambiente y tienen una alta capacidad de generación de este tipo. Y bueno, algunos otros modelos de generación de electricidad, ¿no? Entonces, hay como un umbral, en este momento yo lo veo a nivel internacional, en donde hay muchas dudas primero, de que no hemos hecho nada y que está en la fregada todo lo que viene, ¿no? Y la otra, que lo que hemos hecho, lo hemos hecho como a medias, como un poco simulando de que sí estamos cambiando, ¿no? Y esto pasó en México. O sea, para mí me queda claro, hasta el momento todos los gobiernos que han pasado, sea del tipo de gobierno que han sucedido, no han tenido claro el proceso de transición energética, que es el punto central del cambio climático, ¿no? Para la mitigación. Y que muchos de los proyectos estuvieron metidos con grandes compañías que fueron corruptas, que se quisieron llevar todos los negocios, que está terrible realmente el panorama así económico de México en torno precisamente a este modelo de transición, ¿no? Esto me queda claro, no hay una política pública en México para la mitigación y adaptación ante el cambio climático. No lo está entendiendo los niveles de gobierno, de cualquier nivel, porque no solo es el federal, tenemos el estatal y tiene responsabilidades, tenemos el municipal y el cabildo tiene que poner atención a su ciudad, a su agua residual. Aquí en México, aquí en Pachuca, ¿cuál es el cabildo? ¿En qué medida está preocupado por el relleno sanitario del Güezzmí? ¿Sí? Ni siquiera lo entiende. ¿Por qué no se invierte, se mejora? No está preocupado en el río de las Avenidas, que es un río natural de la ciudad en donde se desecha y se arroja en cielo abierto todas las aguas residuales y que van a terminar por ahí por la higuera en los sembradíos que están de alfalfa y de cebada maltera y que finalmente genera una gran cantidad de elementos sobre la salud. Entonces todos somos culpables, todos debemos ser actores y todos tenemos que intervenir. Ese es el punto central de todo esto. Y de esta forma, realmente, todos tenemos que estar preparados para precisamente intervenir. Lo poquito que podamos hacer, todos desde nuestra casa, de nuestra oficina, y los gobiernos con las responsabilidades que tienen en el buen uso de los recursos, en el manejo de los recursos. La industria privada tiene que intervenir en todo esto con la responsabilidad que le corresponde, y de esa forma vamos a ir construyendo una gran agenda ambiental en todos los niveles. Yo creo que ese debe ser los próximos pasos que tenemos que seguir, ¿no? Afortunadamente, les digo, tenemos la universidad ya tiene ya está firmando los convenios con CONACYT, y eso se trata, encontrar este modelo que realmente tenga un alto impacto sobre las emisiones y que construya programas de acción a nivel local focalizados con una medición hiperlocalizada de la calidad del aire, ¿no? Y que esto tenemos que compartirlo. Afortunadamente, el CONACYT, en este caso, tuvimos la oportunidad de trabajar con él, la CAME también, el INEC está interesado, Semarnat de Hidalgo está interesado, y eso nos va a dar la posibilidad precisamente de ir sustentando los nuevos elementos que todavía deben de tener. Pues gracias, doctor Sócrates. Tú hablabas de los programas de acción. El otro programa de acción que tiene la universidad pues es el de la captura de carbono a través del recurso suelo. Se tiene un programa que afortunadamente también ha sido beneficiado con recursos económicos. Es decir, que el suelo llega a separar 2 o 3 veces los depósitos, a retirar 2 veces o 3 veces los depósitos de carbono de la biomasa aérea, y que representa el 75% del carbono almacenado en los ecosistemas terrestres. Entonces, sí, está trabajando, los invitamos a que conozcan este y otros proyectos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El tiempo se nos ha terminado,
Agradecer, como siempre, la participación del doctor Numa y del doctor Sócrates en este gran tema, la pasión que tiene por el tema del cambio climático, y que tiene que quedarnos claro que el responsable del cambio climático somos los seres humanos, y que de nosotros depende, como ya lo mencionó Numa y Sócrates, depende de que las futuras generaciones puedan sobrevivir. A nombre del maestro Marco Antonio Alfaro, quien es el presidente de la Feria Universitaria del Libro, y del maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la máxima casa de estudios en el estado de Hidalgo, les agradecemos el que hayan estado el día de hoy con este gran tema, y los invitamos a que sigan escuchando los temas de futuro sostenible. Gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Un saludo, Numa. Un saludo, Tilio. Muchas gracias. Fue muy agradable participar con ustedes. Que tengan bonita tarde. Igualmente. Cuídense mucho. La FUL agradece tu asistencia.